¿Dudas? Paridad, hidrosadenitis. Creo que no, doctor. ¿Sí? Bueno, Jason, adelante. Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a ver este tema que es hidrosadenitis supurativa. Y bueno, la podemos definir como una enfermedad cutánea inflamatoria que afecta zonas intertriginosas donde se encuentran glándulas apócrinas ligadas al folículo pilosebáceo. Entonces, si nosotros vemos esta definición, ya nos podemos dar cuenta qué áreas son predispuestas a estar afectadas. Las áreas más predispuestas son axila y el área de la ingle. Estas son las áreas más expuestas a esta enfermedad. Entonces, si nosotros vemos, esta es una afección directa a las glándulas apócrinas y estas deben de estar ligadas, pues, a un folículo pilosebáceo. Hay sinónimos, pero estos sinónimos son algo coloquiales. Por ejemplo, el término coloquial más que más se le adjudica es golondrinos y tiene otros sinónimos como hidradenitis, apocrinitis y acné inversa. Así se le puede conocer a esta lesión. Y nada más recapitulando, como lo hemos estado viendo en las clases anteriores, este tipo de patologías se ven afectadas por diversas bacterias, que en estos casos estamos viendo Staphylococcus aureus y Streptococcus del grupo B. Pero en este caso, la hidrosadenitis se ve más afectada o en su mayoría por Staphylococcus aureus. Si nosotros vemos en esta gráfica la estructura que se afecta a la glándula sudorípara y la profundidad, pues, debido a la estructura que afecta, pues, es la dermis. ¿Ok? Su epidemiología, bueno, esta va a tener una distribución mundial, pero es más predominante en trópicos y en climas calurosos. Se presenta de 1 a 3,000 adultos y en realidad en niños es muy raro que se presente esta patología debido a que no están bien desarrolladas las glándulas sudoríparas y sebáceas. Es muchísimo más común en una etapa de juventud, ya que hay un disparo o una elevación hormonal, principalmente de andrógenos, que maduran el folículo pilosebáceo y favorecen este tipo de patologías. En la edad adulta también se pueden presentar los casos y de hecho hay una prevalencia de 1 en cada 3,000 adultos en esta enfermedad. Y conforme va haciéndose un poco más grande la persona de edad, la incidencia de esta enfermedad disminuye. Factores predisponentes, sí, hay un cuarto de los casos que se presentan son debido, o más bien hay una carga genética importante, ya que un cuarto de los casos las personas tienen antecedentes, por ejemplo, en el caso de sus padres que tuvieron también hidradenitis. Los factores más predisponentes es la obesidad, enfermedades autoinmunes como es el caso del Crohn y el tabaquismo. Esos son los factores predisponentes principales. Hay otros en los cuales se ven involucrados factores endocrinos, como lo vamos a ver un poquito más adelante en la fisiopatología. Les digo, el predominio puede suceder en ambos sexos, pero el predominio se inclina un poco más hacia las personas de sexo masculino, debido al ambiente androgénico mayor que presentan estos pacientes. En cuanto a citopatogenia, hay varios puntos a tomar aquí. Uno de los principales factores, como les digo, son las hormonas androgénicas que maduran el folículo pilosebáceo y favorecen ese tipo de enfermedades. El metabolismo también es muy importante en este caso, debido a que está sumamente relacionado con procesos de inflamación y este es un punto clave en la fisiopatología de la enfermedad. Bueno, metabolismo nos referimos a obesidad, síndrome metabólico y a procesos de acné. Y en factores ambientales o externos que puedan favorecer está la humedad, que la persona tenga una mala higiene o que tenga malos hábitos higiénico-dietéticos, traumatismos en el área en el que se produce la lesión, tabaquismo y enfermedad de Crohn, como les mencionaba. Algunos otros datos que nos pueden favorecer a la presencia de esta enfermedad son el uso de ropa muy ajustada,
o del uso de, por ejemplo, de desodorantes que sean muy astringentes o que ocasionen una fricción muy fuerte en esas zonas de la piel, y pequeños traumatismos o raspones con la ropa que el paciente pueda tener. Y bueno, en cuanto a su evolución, se ha propuesto esta teoría. En algunas referencias se menciona como la teoría de taponamiento y reinfección, que es algo muy, muy padre, ya que en sí la hidrosadenitis supurativa en un principio no es una infección como tal, sino que esta inicia como una foliculitis de origen no infeccioso, sino que es de origen inflamatorio. En esta primera una hiperkeratosis y un taponamiento folicular, que el taponamiento folicular, la teoría menciona que puede ser ocasionado por un exceso de secreción de lípidos o del maduramiento de esa glándula folicular, debido por ejemplo, en este caso, a factores endócrinos como la secreción de andrógenos. Después, el paciente no pudo controlar esa foliculitis y hay una disrupción en cuanto a los mecanismos reguladores de la inflamación. Y esto ocasiona que la inflamación vaya un poco más allá, o sea, se vuelva algo crónica este proceso inflamativo, y hay una dilatación pilosebácea y una rotura de este mismo folículo, lo que ocasiona una posterior inflamación crónica y una sobreinfección. Ahora sí con el agente que estábamos viendo, que es Staphylococcus aureus. Pero como vemos, la evolución de esta enfermedad al principio no fue infecciosa, sino que fue inflamatoria. Y de hecho, por eso la obesidad, el tabaquismo, diabetes, por ejemplo, son factores que atacan directamente al sistema inmunológico. O sea, el paciente tiene una disrupción en sus mecanismos de la inflamación. Y es por esto que esa exacerbación de inflamación ocasiona el daño a nivel del tejido. Y por eso ocurre una reinfección, perdón, una sobreinfección. Ya una vez que nosotros tenemos una sobreinfección, pues bueno, lo que trata el organismo es de hacer encerrar el microorganismo, como también lo estábamos viendo en clases anteriores, y ocasiona un absceso. Y esto ya es lo que conocemos como hidrosadenitis supurativa. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas hasta ahorita? Jason, No, ¿a qué se está bien. refiere? ¿A qué se refiere golondrinos, Jason? Ay, la verdad no sé, doctor. ¿Qué se Golondrinos. imaginan los demás, el grupo? Bueno, yo pienso que cuando las golondrinas hacen sus nidos, que yo los he visto así Sí, como sobre focos o lámparas, sí, los hacen como con tierra o con adobe, sí, sí. y se ven así precisamente como en la axila, o sea, se ven como si fueran muchas verrugas acuminadas. Bueno, da la impresión. Sí. No, efectivamente, yo tengo aquí en la casa de ustedes un nido de golondrinas y los veo cómo la hacen y que en el pico van llevando como la pasta, la tierra y dejan pequeños como pápulas una y otra como las paredes, pero no, realmente no. No es el motivo, ¿eh? Es como el vuelo de la golondrina. Miren, vean esta imagen de la axila. ¿Ustedes creen que pueda cerrar la axila y caminar y bracear y hagan el movimiento del braceo? El brazo, la extremidad hacia el anterior, hacia adelante, hacia atrás. No, estos pacientes muchas veces traen los brazos más elevados, pegados de la axila, despegados de la axila. ¿Sí? Pónganse firmes con sus brazos y luego extiendan sus manos hacia los laterales. Entonces, como que si simulara el vuelo de la golondrina, de ahí es más que nada, ¿verdad? Dice, bueno, pues ¿de dónde golondrinos? Porque traen los brazos despegados del pliegue, ¿sí? Más que nada, ¿eh? Los traen abiertos la extremidad. ¿Qué más, Jason? Pero sí, efectivamente, vi esa imagen, sí, recuerdo las paredes de un nido de golondrina, porque se ven esas pequeñas prolongaciones como pápulas, pápulas, pápulas. Pero no es por la imagen de la lesión, sino por el vuelo de la golondrina, ¿sí? Con los brazos, las alas abiertas y el paciente los trae los brazos más abiertos de lo normal. ¿Qué más, Jason?
Doctor, tengo una Sí, duda. sí. Entonces, ¿la keratosis pilaris podría ser un factor predisponente de sufrir esto? A ver, se te escuchó bien que la keratosis pilar podía ser predisponente a que ahí se te fue la voz en el sonido aquí. Sí, podría ser predisponente de hidrosadenitis. No, fíjate bien, ¿dónde da la keratosis pilar? ¿En qué lugares? ¿Alguien de ustedes va a tener keratosis pilar? No sé si tú tengas keratosis pilar. ¿Cómo te llamas? Paola, sí, sí Paola. tengo. Bueno, y yo creo que otros más del grupo, yo les digo que casi siempre ya eso es sinónimo de piel delicada y de atopia, ¿sí? Y a veces les digo que hasta el 20% del grupo tiene antecedentes de atopia. Pero no, la keratosis pilar es la región externa del brazo, la parte interna del muslo, anterointerna, y la región externa del brazo y las mejillas. Sí, se forma un taponamiento por las células de la pared del conducto. ¿Sí? Sí, se taponea, se inflama y después se pueden agregar bacterias. Pero nada más por topografía, entonces, la keratosis pilar, su nombre dice pilar. Entonces, es del pelo, del folículo piloso donde emerge el pelo. Pero estas son las glándulas sudoríparas. ¿Cuáles, Jason? ¿Y ustedes? Son saliendo las sudoríparas apócrinas. Las apócrinas, ¿sí me Sí. entiendes? Y la topografía de ellas es donde la topografía de la hidrosadenitis. Entonces, no, hay taponamiento, pero es una fisiopatogenia muy diferente en cada uno de ellos. ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. Ándale, pues, ok. Sí, adelante, Jason. Ok. Sí, Y bueno, en cuanto a su cuadro clínico, algo muy que cabe resaltar y que en varias referencias se menciona es la triada de la oclusión folicular, que si sí, bien no todos los pacientes van a presentar esta triada o esta tetrada, que después vamos a ver, pero si nosotros bien vemos una u otra de estas patologías, bien sabemos que este paciente puede presentar cualquiera en cualquier momento. Y esto es debido a que el paciente tiene uno o varios factores predisponentes como lo vimos ahorita. O sea, es como si fuera un fenotipo, se puede decir. O sea, que el paciente ya está predispuesto a presentar este tipo de lesiones. La triada se compone de la hidrosadenitis que estamos viendo en esta clase, del acné congobata, en el cual el paciente empieza con lesiones que son ya deformantes a nivel, por ejemplo, de cara. La foliculitis en piel cabelluda, que ya la estábamos analizando, y la enfermedad pilonidal, que esta se encuentra a nivel sacro. Igual es el taponamiento de esas glándulas y formación de abscesos. Si ven, todas son, de cierta manera, pues la oclusión de ese tipo de glándulas. sí. ¿Todo bien hasta ahorita? Se le conoce como triada. Se le Sí, conoce como triada a las tres primeras y algunos autores agregan la cuarta, que es la enfermedad pilonidal, como una tetrada. ok. Ah, Y sí, bueno, yo tengo nada más sí. una duda de eso. O sea, que esas se presentan las tres al mismo tiempo. O sea, es como una enfermedad donde salen todas juntas. No, es simplemente, no en todas las ocasiones se presentan al mismo tiempo, pero el paciente, si bien presenta una, puede presentar cualquiera de las otras. ¿Por qué? Porque ya está predispuesto de cierta, o sea, estas enfermedades tienen la misma base etiopatogénica. Ah, ok, o sea, nada más es como que tiene Sí, una predisposición a que sí, formen las otras también. como que es la conjunción, o sea, como que puede ocurrir esto en el paciente. Sí, Ok, realmente en la gracias. práctica no es común verlo así, este cuadro de la tetrada. ¿Sí? ¿Ok? Ok. Adelante. Ok, y bueno, entonces nosotros podemos definir pues a esta enfermedad, la hidrosadenitis supurativa, como abscesos profundos y dolorosos, y que estos pueden llegar en una etapa más avanzada a formar cuestiones de tejido y fístulas sin que están interconectadas entre sí, como lo vamos a ver ahorita con su clasificación. Y bueno, del área más afectada a la menos afectada se encuentran principalmente las axilas, después le siguen las ingles, después la zona perineal y perianal,
Y como último lugar, la areola pubis y la región del ombligo. Estas pueden ser las áreas afectadas, pero como bien lo dijimos del principio, el área mayormente afectada es el área axilar. Y ahí les pongo unas imágenes que ahorita vamos a ver esa clasificación, pero se pueden ver de la A a la C, es del grado más leve hasta el más grave. Perdón, mira, perdón, incluso Sí. fíjate, de la queratosis pilar, ese, como la gente dice, doctor, vengo porque tengo como piel de gallina, piel de lija o piel chinita, ¿sí? A la queratosis pilar que se da en el brazo. Como se le considera un criterio menor de atopia, y en la atopia, en la dermatitis atópica, que la vamos a ver más adelante, se asocia a piel seca. Entonces, supongo que tú no has sido de mucho acné. O si eres de acné, ha sido un acné en piel mixta, no piel grasa totalmente. No sé tú qué me digas en cuanto a tu acné. ¿Sí? ¿Qué dices? ¿Quién, quién preguntó de la queratosis pilar? Perdón, ¿cómo? Sí, creo que se fue Paola. Paola, Sí, yo, doctor. ¿cómo ha sido tu acné? Mi acné en la cara sí Sí, tengo la piel mixta. ok. Pero no ha sido de mucho acné hasta la fecha. No, no mucho. Ok. Tienen tendencia a predominar hacia piel seca o cuando mucho mixta al llegar a la etapa adulta joven como tú y ustedes o en la adolescencia. Pero entonces, es muy raro, fíjate, que los pacientes que tengan queratosis pilar, porque es asociada a dermatitis atópica, es decir, tendencia a piel seca, hagan hidrosadenitis. No, casi al contrario, casi siempre se salvan de hacer hidrosadenitis. ¿Ok? Bien, Paula. Adelante, adelante, Jason. Ok. Y bueno, aquí les pongo unas imágenes de en qué área se puede afectar un hombre y una mujer, pero son las mismas áreas que ya estábamos analizando. En la mujer nada más agregamos el área mamaria, que ahí también podemos encontrar la lesión. Y estas son algunas imágenes que les tengo, por ejemplo, la de la izquierda. En esta nosotros ya podemos ver lesiones que ya están cicatrizadas. Entonces, en ciertos pacientes, perdón, al haber la conjunción de muchas cicatrices, se le conoce como el signo del acordeón. Y esto es debido a que ha habido reinfección tras reinfección o recidivas y el paciente queda así con esa lesión. Se le conoce como signo del acordeón. Y bueno, ahora sí, yéndonos con la clasificación más sencilla que hay y que es la más práctica, se puede decir, se llama clasificación de Hurley. Y en esta se nos divide en 3 estadios, estadio 1, 2 y 3. Y el estadio 1 se refiere a la formación ya de un absceso, pero no tiene ni cicatrices ni fístulas. O sea, es un uno o varios abscesos que están separados y que no tienen ninguna cicatriz, ninguna fístula. ¿Esto qué nos puede referir? A que puede ser la primera vez que el paciente presenta la hidrosadenitis. No es esto del siempre cierto, pero se nos menciona así. Y es la imagen que tenemos, estos nódulos de aquí, estos abscesos. Ya en un estadio 2, nosotros ya presentamos un absceso recurrente. En nosotros ya podemos ver o no cicatrices o fístulas, pero ya no es la primera vez que el paciente presenta el absceso. Y en un estadio 3, nosotros ya tenemos múltiples abscesos que pueden coalescer y que podemos estar ante la presencia de fístulas que están interconectadas, que este es el caso. Aquí les traigo otras imágenes que creo que estas son un poco más claras. En la primera imagen que está a la izquierda, si ven mi puntero, este es un absceso solitario. Este sería un estadio 1, ya que no tiene ni cicatrices ni fístulas. En la imagen de arriba a la derecha, aquí nosotros ya podemos empezar a ver que hay múltiples abscesos y podemos llegar a ver en cierto momento algunas interconexiones que hay entre ellos. Se puede decir que hay fístulas.
Y la tercera, nosotros ya vemos cicatrices. Si se pueden dar cuenta, ya vemos esa piel que es así como que en pliego o acartonada. Y esto ya nos ubica en una persona que tuvo ya anteriormente hidrosadenitis. No sé si queda alguna pregunta. Jason, después de tratamiento, el estadio 2 o el 3 pueden regresar a una apariencia normal. No, normalmente esa piel ya queda así dañada. Ok, Es como cuando hay un acné severo, nódulo quístico. Ujú. Se quita el acné, pero se quedan sus cicatrices para toda la vida. ¿Ok? Sí, y de hecho la recomendación está de que solamente el estadio 3 tenga una intervención quirúrgica. Los otros dos estadios se pretenden manejar de manera ambulatoria o sin cirugía. Y bueno, en cuanto a criterios diagnósticos, en algunas referencias se nos menciona que podemos tener estos criterios y con ellos ya poder hacer o guiarnos hacia el diagnóstico de una hidrosadenitis. Que el primer punto serían que yo tenga la presencia en ese paciente de abscesos profundos, que sean dolorosos e inflamados, que estén fistulizados o no, y que estas lesiones confluyan o no y formen cicatrices. Si nosotros vemos esa lesión en un paciente, nosotros debemos de tener ya la sospecha de una hidrosadenitis. El segundo criterio que se nos menciona son superficies afectadas en las que haya glándulas sudoríparas apócrinas. Si nosotros vemos este tipo de lesiones, el primer criterio, pero no están en esas zonas, debemos de sospechar otras patologías o un diagnóstico diferencial con esta patología, ya que, como les digo, solamente se va a presentar en superficies que tengan glándulas apócrinas. Y el tercer criterio, el criterio sería la cronicidad de recurrencia, ya que esta patología no se presenta una sola vez. El paciente puede tener hasta 3 episodios al año, de 1 a 3 episodios al año, y esto dependerá del cambio de los hábitos, como lo vamos a ver más adelante, y de la carga genética que tenga el paciente o la predisposición a la enfermedad. Hay manifestaciones extracutáneas, ¿por qué? Porque pues esta es una infección, o sea, al fin y al cabo termina en una infección por Staphylococcus aureus, y dependiendo del grado o el número de abscesos, nosotros podemos presentar ciertas manifestaciones que no son cutáneas. Tal es el caso de fiebre o malestar general. Y en los últimos años se ha descrito un fenotipo o una presentación clínica de la enfermedad que se llama hidradenitis supurativa fulminans, que esta es la presencia de una hidrosadenitis de un absceso o más, pero combinado con una presencia de artritis, con la presencia de artritis en el paciente o queratitis intersticial. Y pues ya tiene un trasfondo algo debido al proceso inflamatorio que se genera, puede haber una respuesta de este tipo inflamatoria en el paciente. Y la tercera manifestación, que es muy rara, no es muy poco común, pero se puede presentar, es un carcinoma espinocelular a nivel de la región perianal. Ahí nosotros empezamos a tener una hidrosadenitis y posteriormente a lo largo de los años se puede generar un carcinoma espinocelular en esa área. ¿Dudas? ¿Cuál era el agente etiológico más común en esta enfermedad, Jason? Sí, es Staphylococcus aureus. Gracias. De nada. Sin embargo, no es exclusivo, ¿verdad? Sí, porque estamos en piel, por ejemplo, algún Streptococcus. Sí. Ok. Puede haber diferentes bacterias, ¿ok? Y no nada más es la pura bacteria. Ya vieron la fisiopatogenia, es más amplia que nada más una infección bacteriana, como vimos en el limpético, como vimos en la foliculitis y como vimos en la furunculosis. Estos son bien difíciles estos, ¿eh? Es una dolores de cabeza para el paciente y como médico, ¿eh? Okay. Sí, de hecho, en algunas referencias también se menciona que cuando son demasiado recidivantes, eso puede ser una infección ya polimicrobiana y que aparte estos ya generaron un biofilm, una biopelícula que los protege contra los antibióticos, porque aparte estamos tratando con un absceso y ahí los tratamientos cambian, porque por ejemplo veíamos en patologías anteriores que tratábamos a Staphylococcus aureus con los antibióticos que ya veíamos, pero aquí muchos de esos antibióticos no van a atravesar la pared del absceso.
tenemos que utilizar otros. Y ese es alguno de los problemas que tenemos al tratar estos pacientes. Y bueno, en cuanto a su diagnóstico, pero eso ahorita lo mencionamos en tratamiento. Y bueno, en cuanto a diagnósticos diferenciales, se presentan estos principalmente, pero pues obviamente hay más. El primero es una tuberculosis colicuativa. En esta ya nosotros vemos la conjunción de varias lesiones que pueden ser ulceradas y que coalescen en ciertos momentos. Pero como les digo, ¿qué nos va a hacer un diagnóstico diferencial o qué nos va a nosotros hacer pensar en una hidrosadenitis? Principalmente la ubicación, porque nosotros podemos tener lesiones muy parecidas, que son abscesos, pero que no están en la ubicación que nosotros normalmente ubicamos a la hidrosadenitis. Eso es, yo creo que el criterio principal que nos permite distinguirla. La coccidioidomicosis también puede generar lesiones así parecidas, abscesadas. La actinomicosis también, como lo ven, son infecciones por hongos. Y otras infecciones por Staphylococcus aureus, como la veíamos anteriormente. Esta corresponde a una foliculitis. Pero pues no es el caso en la mayoría de sus veces. ¿Ok? Aquí tomen mucho en cuenta lo que es la topografía. ¿Ok? Digamos que el enfoque dermatológico, denle mucho énfasis en topografía y en morfología. ¿Ok? Bien. Y que estas patologías, mira, la tuberculosis generalmente se dice que hace abscesos fríos, es decir, no dolorosos, ¿sí? Y las demás no son tan comunes, por fortuna, ¿ok? La coccidioido sí es relativamente común, frecuente aquí en la región, pero excede más la hidrosadenitis, ¿ok? Bien. Y rápidamente para mencionar algunos datos del laboratorio, que si bien vemos el diagnóstico es casi totalmente clínico, pero si nosotros mandamos una muestra de este tejido o de este absceso a histopatología, nos pueden reportar una foliculitis, quistes foliculares y una dermis con infiltrado inflamatorio mixto con formación de abscesos y fístulas. Mixto se refiere a que hay componentes tanto agudos como crónicos, o sea, linfocitos como neutrófilos. Y ahí puede haber en ciertos pacientes que tengan ya una cicatriz, pues un periodo de fibrosis y una reacción granulomatosa sobre un absceso. Y aquí vemos la imagen que se pueden ver esos pequeños partes fibróticas y encapsuladas. En cuanto al laboratorio y gabinete, si nosotros mandamos una muestra a microbiología, pues lo más probable es que nos detecten Staphylococcus aureus, que si bien ya dijimos no es el único, pero es en su mayoría el más común. Y algunos otros datos que son muy sensibles, pero muy poco específicos, porque se pueden elevar en muchas situaciones, es la BSG, la proteína C reactiva y la procalcitonina, que pues esos los podemos encontrar elevados en cualquier proceso inflamatorio, como lo es esta enfermedad. Y algunos datos más que nosotros podemos tener, y que esto se utiliza más que en el diagnóstico, en el seguimiento y en el tratamiento del paciente, es el uso de imagenología, por ejemplo, el ultrasonido. Cuando, por ejemplo, se va a hacer un plan quirúrgico para remover ese absceso, hay que verificar si este está fistulizado o no. O cuánto material hay debajo de la piel. Entonces, muchas veces nosotros vemos la lesión, pero no sabemos el contenido que tenga debajo. Entonces, podemos utilizar, esta es una axila y aquí vemos ya la lesión. Entonces, el margen azul es lo que nosotros no vemos, que hay una fístula en esa parte, por debajo de la piel. Y el punteado rojo nos menciona que es lo que nosotros vemos como absceso. Y ya en el ultrasonido vemos que pues ese absceso se fistula y va hacia otra área. Y en esto nos puede ayudar el ultrasonido pues para formar un plan quirúrgico. Y bueno, en cuanto a su tratamiento, cabe resaltar que si bien estos pacientes en muchas de las ocasiones presentan un cierto grado de depresión y frustración, porque como bien lo decimos, estas enfermedades son muy recidivantes y muy, muy molestas para el paciente, que puede caer en ese grado de depresión y frustración, ya que no puede hacer sus actividades diarias como él quisiera. Y el punto clave aquí, en muchas de las ocasiones, aparte de un tratamiento farmacológico, gran parte del tratamiento debe ser medidas higiénico-dietéticas,
si el paciente tiene cierto grado de obesidad, si el paciente tiene malos hábitos de higiene, es algo que el paciente puede cambiar para mejorar la evolución de la enfermedad o evitar recidivas. Se recomienda el lavado con agua y jabón y la aplicación de polvos secantes como talco y algunos antisépticos y antibióticos tópicos, como lo vamos a ver. Varias referencias mencionan que se prefiere utilizar fármacos por vía oral y por vía tópica al mismo tiempo, los dos al mismo tiempo. Y el tratamiento principal, como les digo, ese es el que el paciente cambie sus hábitos, no usar ropa apretada, bajar de peso, evitar lugares con mucha humedad, utilizar al momento de depilarse, no dañarse la piel o no depilarse de esa manera. Evitar, por ejemplo, el uso de sustancias astringentes o que dañen la piel, como ciertos desodorantes o lociones. Y evitar el fumar. Esto puede ser algo muy difícil, pero en muchas de las ocasiones puede ser la causa principal de que el paciente presente hidrosadenitis, el tabaco, fumar. Y bueno, en cuanto a su tratamiento farmacológico, les mencionaba, lo podemos dividir en dos, que sería para el tratamiento para el estadio 1 y 2 y el tratamiento para el estadio 3. Si nosotros vemos un paciente con un estadio 1 o 2, su tratamiento es el siguiente. En pacientes con un estadio 1, el tratamiento de elección es la clindamicina, 300 miligramos cada 12 horas por 12 semanas. O sea, 300 miligramos 2 veces al día, pero por 12 semanas. ¿Por qué la clindamicina? Porque la clindamicina tiene el poder o la capacidad de atravesar abscesos. O sea, puede llegar al microorganismo pasando por el absceso. Lo puede atravesar y por eso es de primera elección. Otro fármaco que también es de primera elección es la rifampicina. Este se puede combinar con la clindamicina en sus mismas dosis o darse como segunda elección cuando la clindamicina no sirve. La rifampicina igual es de 300 miligramos cada 12 horas, igual de 10 a 12 semanas. El paciente va a tener que estar tomando el tratamiento. Y como tercera elección o como otra alternativa es la doxiciclina o cualquier otra tetraciclina. En el caso de este sería la doxiciclina en dosis de 100 miligramos, 12 horas, igual por 10 semanas. Y varios estudios aún no lo comprueban al 100%, pero varios estudios o varias referencias nos dicen que se pueden dar inmunomoduladores o fármacos que se utilicen en procesos inflamatorios como la ciclosporina A, y algunos como el infliximab, adalimumab, pero en realidad esos están en algo de estudio, debido a que si nosotros recordamos la fisiopatología, pues hay un proceso inflamatorio muy grande, que si a nosotros dar esos fármacos podemos disminuirla de cierta manera y evitar alguna recidiva o complicación. También se recomienda el uso de retinoides y algunas referencias nos mencionan que se puede utilizar espironolactona, y esto en pacientes femeninos. En pacientes femeninos se utiliza espironolactona debido a que es un antiandrogénico. Y si retomamos la fisiopatología, vemos que los andrógenos tienen cierto papel clave en la patogenia de la enfermedad. Si nosotros damos espironolactona, pues reducimos los niveles de andrógenos y logramos de cierta manera disminuir la intensidad del episodio de la enfermedad. Metformina también en algunas referencias se menciona. Esto más que todo por el hecho de un desbalance inflamatorio, o sea, que nos ayuda a balancear el metabolismo del paciente y al mismo tiempo disminuye el proceso inflamatorio que lleva a cabo todo el síndrome metabólico, por ejemplo. Y en un estadio 3 nosotros ya vemos que en la mayoría de las veces, o más bien en todas, se requiere un tratamiento quirúrgico, que puede ser una incisión y drenaje, puede ser una marsupialización, y puede ser un curetaje. Algunas técnicas que son más novedosas y no se utilizan tanto son la electrocoagulación, la crioterapia, la radioterapia y el uso de láser en EYAG, que si bien son un poquito menos usados, pueden servir en ciertos pacientes o que son propensos a estudios, este tipo de procedimientos quirúrgicos. No sé si tengan alguna duda. Creo que El se me olvidó. tratamiento,
Sí, dime. Sí, el tratamiento con, bueno, pues con Clinda, que yo creo que sería lo que más tendríamos a la mano, o con Doxy, por, son 3 meses, no afecta sistémicamente en la función renal, o sí se puede usar por un tiempo prolongado sin problemas. Sí, porque mira, por ejemplo, la clindamicina no ocasiona cierto daño, o sea, dirigido a ningún órgano en sí. Y por ejemplo, la rifampicina igual la utilizan para la tuberculosis, o sea, puede tener sus efectos adversos, pero pues son tratamientos de ese tipo, o sea, prolongados. Ok, gracias. Ah, y algo que se me pasó decirles es que se recomienda o se utiliza que la clindamicina sea al mismo tiempo vía oral, como con las dosis que les marco aquí, y sea vía tópica 2 veces al día. Sí, mira, sí la clindamicina sí lo usamos, pero sí tengan cuidado porque un efecto secundario relativamente frecuente puede ser una colitis pseudomembranosa. Ujú. ¿Sí? No sé si ha escuchado eso de la clindamicina. ¿Sí? El problema de la hidrosadenitis que siempre es un problema crónico. ¿Sí? La mayoría de los pacientes no viene en el estadio 1, sí viene, pero la mayoría no, ya le dieron la vuelta a mucho médico, incluyendo mucho dermatólogo, porque sigue y porque sigue y porque sigue. ¿Sí? Entonces, sí, es crónico el problema. Si lo usamos como en otros pacientes, 9 días, que habitualmente es lo frecuente, bueno, si lo van a prolongar, estén al pendiente con un problema de tubo digestivo, que es donde más se le puede asociar. ¿Ok? Bien. ¿Qué más, Jason? Sí, con eso terminamos. Bien. Bueno. ¿Qué otra preguntas? Otro tratamiento sería cirugía. ¿Sí? Ujú. Una cirugía donde se quitara todo el segmento de la piel de la axila, que es el lugar más común. ¿Sí? Pero entonces, si ya vieron las imágenes que presentaste, regresa a una de las imágenes, entonces es quitarle toda la piel de la axila. Pero entonces la cicatrización no va a ser fácil para ahí. ¿Ok? No nada más es cirugía y dejar que cierre de segunda intención, que se va a llevar, yo creo que hasta varios meses, o la cicatrización que puede limitar la funcionalidad de la región del movimiento del brazo, del hombro. Entonces, pues no es fácil tomar esa decisión, ¿sí? Y si se va a hacer, ahí que lo haga, pues quien más deje más bonita la funcionalidad o la cicatrización, pues el que estudió para eso, que sería cirugía plástica, lo más probable, ¿sí? En la ingle, ¿cómo sería quitarle un segmento tan grande? En la región de la nalga, ¿sí me entiendes? O sea, Ujú. no es fácil el tratamiento de este paciente. Entonces tenemos que estar con un tratamiento, con otro, con otro. Otro medicamento que usamos es la ciproterona, por su efecto antiandrogénico, que viene en algunos medicamentos, algunos medicamentos para anticonceptivos, ¿sí? Hay un medicamento que se llama Diane, contiene etinilestradiol y ciproterona, entonces, pero ahí sería dejarlo nada más en la mujer, en el hombre no, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta con hidrosadenitis? ¿Qué significa entonces hidrosadenitis? Hidros, pues sería el líquido. De la glándula, es una Ujú. glándula, Y la adenitis, la inflamación de la glándula. así es, ¿ok? Y los demás sinónimos, pues no, es muy raro que le llamen golondrinos, pero eso yo creo que es más a nivel local aquí en México, Sí. ¿sí? Del vuelo de la golondrina. A nivel internacional es la hidrosadenitis, ¿ok? Bueno, vamos a dejar alguna otra pregunta que tengan. Es incómodo esto, ¿eh? Es el paciente, pero sí, mucho paciente tiene la peculiaridad que es un paciente gordito. Una mujer llenita o un paciente gordito. Entonces hay que ponerlos también a dieta y tratar de echar a la mano de todo lo que se pueda para que mejore el paciente. Ok, vamos a dejarlo aquí. Sí, vamos a tener clases mañana, ¿está bien? Igual a la misma hora.
Y mañana Todo vamos a bien, empezar. doctor. Sí, ok. Mañana vamos con ectima. Ujú. ¿Qué otro tema sigue? Lepra. Para que lepra, bueno. Lepra, creo. Ectima y lo que alcancemos a ver de lepra, ¿ok? Para terminar con las enfermedades bacterianas, ¿verdad? Sí. Bueno, nos vemos mañana, ¿ok? Gracias.